nosotros somos Beatriz Ospino, Andrés Tovar y esto es Parla Vía. En este siguiente episodio vamos a hablar de un tema súper, ¿cómo decirlo, Beata? Interesante. íntimo, personal. Sí, como quieran. Vamos a hablar del qué dirán, lo que cuchichea mucha gente alrededor de nosotros o hasta de nosotros mismos alrededor, en fin. Le pusimos un nombre muy interesante a este episodio que se llama Y aún así, aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí, Beata? ¿O qué piensas tú al respecto de este tema que, digamos, nos abarca a todos, del qué dirán, pero que lo tomemos internamente? ¿Cómo de pronto tú has tomado el que dirán a alguien, pero que aún así has pasado por muchas cosas y a pesar de todo, y aún así, aquí estás donde estás? Pienso que en este presente es como la conclusión total de todo el cúmulo de experiencias que hemos venido teniendo en nuestro trasegar y camino. Y llega uno también a un número de conclusiones alrededor de. Entonces es como, siento que estoy en un momento conclusivo, ¿sabes? Como de entender que puedo tener muchas experiencias, muchas expectativas alrededor de. Sin embargo, puedo también observar que puedo concluir también otras cositas, ¿sabes? Okay. Y otras cositas también, esto incluye el tema de cómo me puedo identificar o cómo puede ser mi concepto o autoconcepto actual, ¿sabes? Totalmente, sí. Sí, porque a veces uno se desdibuja todo el tiempo como alrededor de lo exterior, de las voces que uno asume, a veces, pero están más dentro de uno que dentro del exterior, ¿no? Es cierto que estoy en ese punto donde puedo ver que el ruido es más interno que desde lo que está afuera. Bueno, en algunos aspectos, ¿no? A veces uno se hace muchas ideas de que todo el mundo o muchas personas están hablando de uno o están observando nuestro actuar, pero pues no es siempre así. Lo que tú dices, a veces es uno mismo como que se da el latigazo creyendo que todo el mundo está hablando de uno como si no tuviera una vida. Aunque eso no quiere decir que si en algún momento o en alguna circunstancia o es momento, no sé, hablan de uno, pueden criticarlo, pueden pensar lo que ellos crean que uno debería hacer, pero el tema es esa parte interna que a veces nos conflictúa tanto, ¿no? De pensar que... Sí, totalmente. Igual, en conclusión, por lo general, es una proyección de lo que está... de lo que no está revelado o desvelado en mí, ¿sabes? O sea, hablándolo un poquito más profundo, es como... Yo pienso que el otro está diciendo esto de mí, que le incomoda esto de mí, pero realmente no le está incomodando al otro, me está incomodando a mí. ¿Sí? Sí, es una proyección de lo que en mi conflicto interno está sucediendo. Obviamente, esto hace parte de la conclusión actual a la que yo te mencionaba hace unos minutos. Sí. En su momento yo no lo pensaba así. ¿Sí? De hecho, puedo volver a caer en algún momento en pensar que el otro está pensando en mí y puedo volver a centro y decir, no, es que esto tiene que ver conmigo y es una proyección de mi inseguridad o de mi sensación de carencia o de mi conflicto interno, en lo que siento que me falta o en el ejercicio nocivo de comparación permanente o en la necesidad de aprobación. El tema de la comparación es algo que también yo creo que es algo que afecta mucho de una otra manera, porque tenemos que compararnos con las demás personas. Carajos? O sea, es re curioso caer en ese ejercicio de entender cuál es el estándar o el margen de alcance de un objetivo alrededor de lo que yo hago versus a lo que hace el otro. Pero, obviamente, hace parte del estándar general del entorno. Sí, socialmente hablando, ¿no? A nuestra edad. Entonces, ¿qué es lo que hace sentir a la persona realizada? Que tenga un trabajo estable, que tenga su casa, que tenga su familia, que esté casado, que esté con una cantidad de cosas.
que ya tenga hijos, ¿sí? Sí. Una organización, un cumplimiento de una lista de requisitos. El estándar de la familia ideal, digámoslo así. Porque, digamos, en algunos casos yo me comparaba o no sé si comparar o envidiaba, pero a veces veía gente de traje y yo decía, ay, trabaja en una empresa, no sé, Ajá. grande, quisiera, pero realmente el trasfondo es, a mí siempre me ha gustado la parte artística, que en este momento no vivo del arte, pero eso no quiere decir que no la aplico en diferentes aspectos o ramas. Y que es algo que me llena, que a pesar de que trabaje en una oficina, eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar de mi parte artística en diferentes ambientes. Muchas veces familiares o conocidos, pero es que tú del arte no vas a vivir. Bueno, de pronto en este momento yo no vivo del arte, pero la disfruto en los pocos o muchos tiempos que la puedo aplicar en mi vida y que me ayuda a transformarme, a quitarme esa zona de estrés y demás que puede ser la oficina, que puede ser la familia, que puede ser, bueno, diferentes cosas, pero llegar a la parte artística para mí en lo personal es algo que me alivia y me quita muchos pesos de encima. Pero entonces está el trasfondo de que, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán en qué sentido? Una persona que trabaja en una oficina pero que se dedica también a esto, ¿qué está pensando de su vida? ¿Cuál es su objetivo? Pero bueno, o sea, si lo hacen o no lo hacen o lo piensan, pues es algo solamente mío, ¿sí? De mi parte, de cómo yo lo viva, como yo lo quiera expresar. No tengo por qué sentir la aprobación de nadie, ni el que va a decir si puedo lograrlo o no lograrlo. Mucha gente, por lo menos en tu caso, eres cantante, pero también eres una docente, pero vives y disfrutas del arte porque lo aplicas en tu vida. Qué genial. Pero yo siento que esto puede aplicar a cualquier área del conocimiento, ¿sabes? Porque es muy curioso y es muy loco pensar que uno ve a una persona realizada, montada en su realización económica y personal, tiene casa, carro, beca, Sí. normal, bueno, check, tú. Pero detrás de eso la gente ni siquiera no tienen por qué molestarse, pero no se tomaría el trabajo de saber, bueno, esa persona está feliz, o sea, se siente a gusto con lo que está viviendo, realmente se siente tranquila, siente plenitud dentro de la realización de esos objetivos, o lo está haciendo en función de lo que los otros piensen. Es muy cierto. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces ahí es donde uno dice, pues bueno, ¿cómo romper ese paradigma alrededor de eso? Sí, cuando yo por lo menos decido estudiar música y demás, entendiendo lo que tú dices, ay no, ¿cómo va a vivir del arte? Que es que eso no le va a dar para nada, eso como qué proyección va a tener, usted sí puede comer con eso y demás. Parce, o sea, no importa. Es como yo me siento alrededor de esa actividad y como yo alrededor de ese convencimiento y esa convicción que tengo, puedo realmente sentirme plena en lo que estoy haciendo. Y yo siento que todo lo que es económico y demás es una consecuencia de. Sí, es verdad. ¿Sí? Porque no es garantía de que tú tengas un estatus o que tengas un muy buen salario o de que estés posicionado en una gran empresa y demás, pero eso no es garantía de que sea una realización personal. Es algo más que tocó o decidió porque cree pero que estás su bienestar. convenciendo a otros, o sea, Claro. no hace parte de lo que tú quieres ser y quieres Exacto. vivir. Sí. ¿Sí? Entonces aquí se generan un conflicto enorme y es como, bueno, listo, este man gana bien, vive bien, pero es re infeliz. Pero no importa, porque gana bien. Sí, ponen por medio de la plata o lo que perciben o pueden ver los demás. Lo ven como un hombre exitoso o una mujer exitosa. La apariencia. Pero por dentro viven en una soledad o en una tristeza, o es cuando entra el tema de la depresión y demás, porque por más de que tiene materialmente muchas cosas, por dentro están vacíos porque no están aplicando lo que realmente los apasiona o es lo que quisieron hacer, pero pues es que mis papás me dijeron que si yo no estudiaba esto, pues sencillamente no iba a tener con qué estudiar. La gravedad del asunto en esto que tú planteas es no el hecho de que tú no hayas cumplido un objetivo para cumplir una expectativa ajena, sino que
terminaste terminaste cediendo a una proyección de otros para cumplir las expectativas de otros, más no porque tú te sientas pleno alrededor de eso. Es cierto. Es gravísimo. Y lo peor de todo es que muchas veces no lo pillamos. No, O sea, estamos siendo autómatas en un sistema donde queremos hacer muchas cosas para complacer a los demás, lo cumplimos, nos acomodamos a eso, nos conformamos y nos resignamos, y ahí puede seguir la vida y puede seguir otras generaciones después de nosotros, ahí vaya. y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y sentar un precedente o ser disruptivo alrededor de eso ya es un conflicto enorme, no solamente con los que están supuestamente observándonos, sino bajo el ojo nuestro. O sea, entonces entra uno cayendo dentro de todo este juego, por decirlo de alguna manera, de una manera brutal, porque es como, ok, yo cedo a las expectativas de mi familia, a las expectativas de mi pareja, a las expectativas de lo que dirá mi entorno social. No me doy cuenta que soy absolutamente infeliz, pero cedo a esto, me acomodo y no digo absolutamente nada. Y me quedo en silencio, Total, acomodándome, y pues ya, así es la vida, esto es lo que nos tocó vivir. No, uno tiene que ser responsable y asumir las decisiones que nos está tomando. dejar a un lado la resignación. O sea, ¿por qué tenemos que resignarnos a vivir así? Totalmente. O porque el vecino le aconsejó a mi papá o a mi abuelo, y es que si no estudia esta carrera te vas a morir de hambre porque es que es la carrera que te da plata. Y por ahí dicen, lo escuché de una persona, es que la plata lo es todo. Eso es una mentira. Es una mentira que desde mi punto de vista también, y creo, no sé de pronto de tu punto de vista, mi Beata, pero la plata no lo es todo. ¿Que ayuda a muchas cosas? Claro, nos ayuda a muchas cosas, pero que la plata te llena de diferentes aspectos internos, por lo menos, no es así. Externamente puedes tener el mejor carro, la mejor casa, le puedes dar la mejor educación a tus hijos o un buen vivir a tu familia, que eso está muy bien, pero ¿dónde está realmente lo que yo en algún momento quise ser o quiero ser? Porque hay personas que pueden tener 40, 50, 60 años y aún tienen ese niño interno golpeándoles, diciéndoles, nunca es tarde para reaccionar y para vivir lo que realmente quieres vivir. Pero estamos en el punto de la resignación también, o el que van a decir que una persona de 50, 40 o 60 años a estas alturas venga a querer hacer algo tan diferente a lo que cotidiano o normalmente las personas veían. Hay personas que se han graduado ahorita de bachiller a los 60, 70. Genial, porque siempre quisieron terminar su bachiller de una u otra manera. Mucha gente ya que tuvo 60 o 70 o 80 y ya no lo pueden hacer, o simplemente fallecieron y nunca lo lograron por X o Y razón. Ya no estoy en edad para esto y demás. Pero es por ese cuchicheo de la sociedad, lo que tú dices, del sistema, de que es que tú ya no estás en edad para esto. Donde se dice que uno tiene que tener una edad para poder lograr o hacer lo que realmente le nace. Una amiga decía, yo estudié Derecho y gano muy bien porque soy abogada, tal, pero es que yo quiero ser veterinaria y en algún momento sé que lo voy a hacer. Genial, porque tiene un propósito que, a pesar de que el derecho es el que le está dando de comer y le está ayudando a progresar en muchas cosas, pero no ha alejado de su mente que lo que quiere ser es una veterinaria porque le encantan los animales y demás. Total. Sí, pero es una minoría lo que de pronto piensan de esta manera. Por el tema de qué, del sistema, del que dirá el vecino, mi familia, o qué pensarán. O sea, ¿pero por qué? Yo tengo una pregunta para los dos. Y es hasta dónde nosotros hemos permitido que ese ruido interno en nosotros, dentro de lo que nos arrastra desde nuestros padres, nuestras familias y nuestra generación, hasta qué punto o donde tú encontraste el punto de anclaje donde sentiste que pudiste vencer esos miedos al que dirán. Yo siempre he sido una persona que me lo han criticado mucho. Soy una persona que me encanta subir fotos y demás, sea con mi familia, con mis amigos, solo. Pero muchas veces subía las fotos pensando en qué van a decir de la foto. Sí, tenía esa inmadurez, digámoslo así, pero algo también innato que no es que yo me propusiera, voy a subir la foto así porque es que necesito tal. De pronto una que otra sí, pero no siempre era de esa manera. Entonces ahí voy a una faceta de que después de algunas críticas y demás me ponía a pensar
por más de que las hagan, yo voy a seguir subiendo fotos o haciendo lo que me nace, pues porque soy yo, es algo en mí, ¿sí? Entonces, después pasé, estoy hablando de etapas, ¿sí? Después pasé al tema del trabajo, digamos. A veces en el trabajo me criticaban mucho por mi forma de expresión, pero el resto se quedaba callado, no sé si por temor, por miedo, pero yo sí lo hacía porque nos tenemos que quedar callados. Pero había un problema, que yo con el tema de las injusticias, pero entonces no de las mías, sino de los demás. Entonces, si a ti te hablaban duro y te hablaban feo, yo me metía, pero pues no tenía por qué meterme, porque es que si tú misma no te aprendes a defender, pues total, es decisión tuya, no mía. Entonces, ahí es donde voy a muchas etapas. Ahorita me siento a mis 38 años, he pasado por tanto y siento una libertad y una tranquilidad que me vale lo que digan de mí, ¿sí me entiendes? Total. Porque hasta mi familia muchas veces me lo criticaron o me lo aconsejaron, de pronto desde su forma de decírmelo, o amigos también. Y ahí es que usted, parejas en algún momento también me lo dijeron. Entonces yo a veces les contestaba, si tú no quieres quedar en la foto, ok, me puedes tomar la foto, porque yo sí la quiero, por el lugar donde estábamos, el paisaje, qué sé yo. Es respetable que la persona no quiera, pero es que si yo lo quiero hacer, ¿por qué me lo van a no permitirlo? O sea, ¿por qué? Entonces ahorita a mis 38 me siento en una plenitud en muchos aspectos. Por lo menos hacer este podcast lo tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero se lo dije a algunas personas, pero digamos no me siguieron la cuerda porque siempre me han tomado como una persona que es muy loca o no piensa para hablar o no sabe realmente el rumbo de su vida. De pronto para ellos no, para mí sí. Y dije, voy a decirle a una persona que realmente me ha aprendido a conocer más que otras personas y estamos aquí. Entonces, después de 38 años, puedo decirte que estoy en ese momento tan hermoso que por más de que mis amigos de años o mi familia me critique o opinen de mí que está mal y demás, yo siempre voy a estar en lo mío. Primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero yo y cuarto para abajo está el resto de personas, sea quien sea, porque es que yo puedo amar a muchas personas, puedo querer a muchas personas, pero también a veces me deja a un lado por el amor a esas personas, ya no más, porque uno tiene que ponerse de por medio. Entonces, ahorita el que dirán de mí, la verdad, sea en el aspecto que sea, familia, trabajo, amigos, no me interesa. Entonces, es lo que te puedo contestar a la pregunta que tú me haces. Ahora, ¿cuál sería tu respuesta a tu pregunta? Wow, ese es un punto evolutivo enorme para mí, porque en efecto yo sí sentía que tenía una afectación muy profunda por esa necesidad de aprobación. Okay. Sí, esa necesidad de quedar bien, de ser aceptada, de ser querida, de validarme a través de mis acciones. Ok, te entiendo. Sentirme validada, no desconociendo, obviamente, en este punto en el que yo te describo, tenía una absoluta ignorancia de mí misma. ¿Sí? No estaba ocupando mi lugar, simplemente estaba esmerándome por definir que mis acciones fueran un ticket de aprobación para los demás. Perdóname, Vieta, cuando dices ignorancia, ¿en qué sentido hacia ti? La falta de, en mi sentir, de autoconocimiento, de encontrarme con mí misma, de reconocerme como un ser individual y decir que yo ocupo un espacio aquí en este momento contigo. Y no saber todo lo grandioso que... No subestimar mi presencia, Okay. ¿sí? Porque eso ha sido un salto absolutamente enorme para mí. Ver que entender que estoy ocupando mi lugar no porque me sienta más importante que el otro, sino porque simple y llanamente tengo un derecho innato. Y es que estar aquí es el derecho que tú tienes y el que todos nosotros tenemos. Pero para mí eso no era suficiente. Okay. Es muy ególatra. Sí. Sí. Pero para mí predominaba la necesidad de mantenerme activa o visible mediante mis acciones, más no por entender que mi presencia era suficiente para sentirme existente. O sea que sí, pensabas mucho en una acción, porque si la hacías mal de pronto te iban a juzgar o te iban a señalar. Exactamente. Entonces la trabajabas para hacerla acorde. Todo lo que hacía tenía que ser perfecto, adecuado, único y muy bien hecho. Okay. Porque si estaba mal, pues ya no me iban a tener en cuenta, pues ya no iba a ser validada. Okay. ¿Sí?
Y esto desde todas las relaciones familiares, de amistad, en pareja, en todos los sentidos. Laboralmente, ¿sí? Sentía que mi único ticket de validación estaba única y estrictamente definido a través de mis acciones, pero no solamente mis acciones porque sí, sino que tenían que ser acciones contundentes y sacrificadas. Acciones que tenían que ser con un estándar de perfección, obviamente en la distorsión de mi ser únicas, porque el estado de perfección pues es una utopía. O sea, realmente pensar que somos perfectos es mierda. Sí. O sea, ¿para qué vamos a hablar de estas vainas? No, es que yo soy tan buena y tan perfecta, ¿por qué no me eligen y me escogen? Porque es que ya es tan buena gente, huevón. Y lo peor es que hay gente así. No, eso es terrible, te somete terriblemente. Y yo he cruzado las mieles amargas de la frustración alrededor de sentir que soy tan humana, pero ahora eso es lo que me colma infinitamente de amor. Entender que mi humanidad ya me hace suficiente. Y que mis acciones, estando congruentes con mi sentir y mi autenticidad, me permiten tener un nivel de aceptación conmigo misma. Por defecto con mis relaciones. Por defecto se cae cualquier estándar de expectativa alrededor de lo que piensan de mí. Ya no me interesa. Total. Porque estoy siendo congruente y realmente acompañada por mí misma y aprobada por mí misma. Porque mi autenticidad ya me permite un nivel de aceptación propia que por descarte, el que no se sienta acorde a mi vibración, a mi manera de actuar, pues tiene toda la libertad de elegir, como yo también tengo toda la libertad de elegir. Así es. Y eso me hace sentir absolutamente libre. Entonces ya no es simplemente decir por default que lo que el otro diga no me importa. Claro que me importa, porque si tú me importas, claro, tu opinión para mí es muy diferente. Es importante. Claro. Pero eso no significa que lo que tú percibas de mí me define a mí. Ah, claro, totalmente de acuerdo. Sí, son dos cosas distintas. Pero digamos, también es que, digamos, lo que yo opine, tío, lo que yo diga, va a ser también de un aspecto o un punto de vista de construcción, de retroalimentación. Digámoslo así, de esa manera. Sí, e igual pueden ser proyecciones, ¿sabes? O sea, si yo te digo, no, esmérate más por ser mejor artista y no sé qué, pues es una proyección que yo estoy teniendo en una insuficiencia que estoy sintiendo en donde yo no me siento lo suficientemente buena artista. Y estás en un proceso para llegarlo. Vos, ¿sí? Entonces okay, yo no puedo ceñirme a un juicio de valor alrededor de. Tengo es que comprender que en el punto en el que yo estoy es el adecuado y es suficiente para estar bien conmigo misma. Y que por consecuencia todo lo que ingrese a mí en comentarios, en comparativas y demás, es la consecuencia de lo que sigue estando desajustado en mí. Y además que de una u otra manera siempre va a estar el que dirán. Lo importante es que aún así sigamos, continuemos, porque pues digamos que en el primer capítulo hablábamos de eso. Siempre va a estar la crítica de una u otra manera. El tema es, ¿nos vamos a dejar afectar de ella? Total. Y a veces puede que sí. Y hay otra cosa que he ido comprendiendo alrededor de eso y es como qué tan importantes somos como para pensar que somos el ombligo del mundo. Sí, también. ¿Sabes? Y que porque yo lo que haga o deje de hacer es tan trascendental que esto va a afectar al universo. En efecto, mis acciones tienen consecuencias. Y tengo que hacerme responsable de eso. Porque toda acción tiene reacción y es una ley inmutable, universal. Sin embargo, eso no significa que cualquier error o cualquier acto humano que yo cometa va a generar un declive universal. Sí. Sí, o sea, es como, no, es que tengo que ser el referente. No, esto, si yo no hago las cosas bien como docente porque soy un referente y un modelo y mis estudiantes tienen que ver en mí la parte absolutamente impecable en mi accionar, entonces no voy a ser suficientemente profesional y ética con mi trabajo, pero estoy dejando a un lado mi humanidad, ¿sí? Sí. Y es que en este cuerpo traspasan unas emociones, en este cuerpo traspasan unas experiencias, hay unas memorias.
estoy aprendiendo a ser. Y eso no lo puedo olvidar y no lo voy a olvidar. Y aquí es donde no me voy a perder de vista y aquí es donde yo reclamo mi autenticidad. Y me hago digna en mis decisiones y en mis acciones. Me hago responsable en ello. Obviamente entendiendo que esto no tiene por qué someter a otros absolutamente nada. Son decisiones muy personales. Por ende, tampoco me tengo que poner en una posición que victimista, entonces no, porque el otro dijo, entonces sí, yo soy así, ¿sabes? O a veces pienso que soy re mala cantante, o re mala docente, o re mala mamá, o re mala vieja, o re mala amiga, pero entonces nadie me ha dicho esa vuelta, entonces yo digo, entonces ¿quién se lo inventó? O sea, ¿de dónde salió ese concepto de pensar que soy tan mala en algo? Es que a veces pensamos que, digamos, las acciones de las otras personas nos están dando a entender eso y nosotros mismos somos los que nos conflictuamos con eso. Pues todo uno se lo toma re personal, güey. Sí, o sea, todo el tiempo uno está como, ay no, él me hizo mala cara, entonces yo la estoy embarrando. O diablo seco, entonces. Y resulta que tiene un dolor de estómago ni el hijo de madre, güey. Sí, no le entiendo su cólico, pero no, como yo me creo tan importante, estoy pensando que es que está incómodo conmigo. Y no todos los días nos levantamos con el mismo ánimo por X, Y, Z, W razón. Y eso hay que entenderlo. Y lo que tú dices, y volvemos, no somos el centro del ombligo y tenemos que quitarnos, cambiar ese chip de que es que hice algo y ahora todo el mundo. No, eso es una mentira. Es quitarnos esa... Pienso que cuesta un montón la alineación entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y que debería ir ligado. Y esa alineación me genera un montón de paz. Lógicamente, decir esto es re fácil. Vaya, hágalo. Aplíquelo. Apliquémoslo, pero ahí vamos. O sea, estamos aprendiendo. Por lo menos ya nos pillamos que existen esos 3 aspectos que se pueden alinear y que pueden generar resultados interesantes. Entonces ya eso es un avance. O sea, yo ya me siento por bien servida de por lo menos pillarme que puedo tener congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Y que mi accionar es contundente y absolutamente transversal a mi palabra. Y que en esa congruencia es difícil que sucumba al comentario de otro. Porque ya hay una base sobre mí que me sostiene a mí misma. No estoy esperando que el otro la ponga en servicio mío. Ni tampoco estoy esperando ponerla en servicio de otro, porque no necesitamos de nadie. Esto puede sonar un poco egoísta. No necesitamos de nadie, pero esto es un buena onda, es un buen sentido. Sí, sí. Ni tampoco necesitamos de otros, porque es que esta necesidad egocéntrica tiene otra connotación. Cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de responsabilidad, tiene otro viso. No está ligada en que tú me tienes que hacer feliz, tienes que hacer las cosas que yo quiera para que yo sienta que tú eres mi amigo. Así no es. Y es que si yo no te llamo a ti todos los días, entonces ya dejaste de quererme. Pero eso no quita que yo tenga unas necesidades. Claro, total. Sí. Así es. Y que también pueda elegir que una relación no sea adecuada en su momento y que no estoy lista para asumir las condiciones que se dan en ese vínculo. Y que todos viven su proceso. Que es algo también muy... súper respetable, hay que respetarlo, porque cuando uno se involucra, se pone de sapo, de pronto termina arruinando más la cosa. Y no somos nadie para salvar a nadie, o sea, eso de sentirnos absolutamente redentores es algo muy complejo y que trae un precio muy alto y nos afecta un montón a todos los directamente involucrados. Entonces, en eso tenemos que ser un poco más conscientes, más tranquis y ser más responsables en eso. Y eso también es amorcito, ¿no? Cuando yo te dejo caminar solo, claro, sabes que no estás solo, pero que tú puedes sostenerte por tus piernitas y hacer tu proceso. Sí, es cierto, pero digamos, eso lo dejamos para el otro capítulo, porque el otro capítulo vamos a hablar de ese tema que es muy importante, el amor propio. Aquí hablamos más que todo, estamos hablando más que todo del que dirán y de cómo nos dejamos afectar de ese tema. Pero bueno, ya el próximo episodio hablamos más a fondo de lo que es el amor propio, que también es algo tan complejo y tan fácil a la vez. No, súper importante, es una pieza clave en el puzzle del camino en la vida. Pero este aspecto es súper importante en donde podemos generar balance entre el ojo que está mirando para afuera y para adentro.
¿Sí? Me acordé. Uno para afuera y otro para No adentro. propagas. Porque yo no puedo estar pendiente todo el tiempo de lo que está pasando afuera sin mirarme Sí. yo, o no puedo estar todo el tiempo mirándome yo para adentro y olvidando mi exterior. Es generar un balance entre esos dos planos, ¿no? Que ambos son importantes y hacen parte de la unidad que somos. Entonces, de verdad, ha sido un placer enorme. Qué rico poder seguir compartiendo con ustedes esta experiencia, seguir compartiéndole a ustedes un poco más de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que experimentamos en el día a día, que muy seguramente resuena en cada uno de ustedes en alguno u otro aspecto. Así y bueno, es. qué rico que nos acompañen en este podcast, de verdad, es Muchas gracias una como delicia. siempre y recuerden, no somos el ombligo del mundo, dediquémonos más bien para ser mejores y ya, el que dirá siempre va a estar de por medio. Y recuerde que siempre hay un niño interno que hay que hacerle caso. Muchas veces Sí, hay que hacerle total. caso, dejar a un lado el adulto y dejar que ese niño reaccione para equilibrar un poco tanta mierda, dijiste, perdón la expresión, pero pues este podcast es algo natural, visceral, lo que es, algo muy, muy transparente. Muchas gracias de verdad, esperamos que todas estas palabras de una u otra manera, si les suena por ahí, genial, y nada, para adelante, la vida es muy bonita, así digan 10.000 cosas diferentes. Nuestro ¿Está, mundo Julieta? interior es prioridad. Amémonos, disfrutemos todo lo que somos. Listo. Y que el eco de afuera no nos afecte. Y recuerden, nosotros somos Beatriz Ospino. Andrés Tovar y esto es Parla Vía.